Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por conectarse a este live del mundo después del COVID-19. Mi nombre es Germán Cristancho y soy gerente de investigaciones económicas en Davivienda Corredores, una comisionista de bolsa en Colombia que también ofrece alternativas y productos en mercados internacionales. Mi labor principal es hacer análisis de los mercados financieros, análisis de la economía local e internacional, identificar tendencias y perspectivas económicas con el objetivo de identificar oportunidades de inversión tanto en Colombia como a nivel internacional y poder guiar un poco mejor a las personas sobre qué hacer con su capital, qué hacer con sus ahorros y en dónde invertir. En estos minutos que voy a estar compartiendo con ustedes, me gustaría poderles dar mi opinión respecto a cómo considero que puede llegar a ser el mundo después de este COVID-19. Pero también me gustaría aclarar algo y es que no pretendo hacer ni predicciones ni hacer algo de futurología sobre efectivamente qué es lo que va a cambiar en el mundo, sino un poco traer al análisis lo que esta cuarentena a nivel global y lo que esta pandemia está generando en las personas y está generando en la economía, y de pronto sí terminar compartiéndoles un poco ya desde la perspectiva de inversiones y mercados financieros tanto locales como internacionales. Uno, ¿cómo podría hacer que toda esta información termine materializándose en oportunidades? Y no solo voy a hablar de oportunidades en mercados financieros, sino también oportunidades que se pueden dar en la vida diaria de cada uno de ustedes. Yo diría que lo primero que hay que reconocer es que esta es una coyuntura que el mundo no había vivido antes. Eso ustedes ya lo han oído varias veces, pero que nunca habíamos tenido un cierre de los países y una orden en el que a las personas se nos pide que nos quedemos en la casa, y en donde el enemigo o contra lo que nos estamos protegiendo es un tema de salud, en donde lo primero que se busca proteger es la vida, en donde la vida y la supervivencia toman un rol y un valor particular. Así que eso está generando un contexto en el que hay mucha reflexión a lo largo de las personas y a lo largo de toda esta cuarentena. Y bueno, esto sin duda está generando además unos cambios importantes a nivel de economía que yo creo que muchos de ustedes tienen presentes. Hoy la pregunta principal que el mundo se está haciendo y que nos estamos haciendo todos es: ¿cómo va a ser el mundo después de esta pandemia? ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Qué va a cambiar? ¿Será que vamos a dejar de tener tanto contacto personal? ¿La forma de saludarnos va a cambiar? Bueno, yo creo que tiende a ser un poco extremo hablar de tantas cosas de estas. Realmente somos personas somos animales sociales, así que va a haber ciertas cosas que muy probablemente se van a retomar, solo que se van a demorar un tiempo. Pero en materia de economía y grandes tendencias, lo primero que sí quisiera decir es que hay muchas tendencias que en el mundo ya se venían gestando y se venían dando. Lo que pasa es que muy probablemente iban a arraigarse en la economía y en los sectores y en las personas muchos años adelante. Y esta coyuntura termina haciendo que esas tendencias se marquen en el corto plazo y se adopten de manera muy acelerada. Lo primero que diría es sobre la globalización. Se ha dicho mucho que la globalización va a ser uno de los grandes perdedores y que este es el fin de la globalización. No lo pondría tan extremo como que este es el fin de la globalización, pero sí diría que la globalización va a cambiar y va a disminuir. Y por una sencilla razón, y es que las cadenas de suministro y las cadenas de producción en el mundo, desde que el mundo empezó a ser más globalizado y empezó a abrirse y a tener una relación mucho más estrecha con otros países, fueron cadenas de suministro que empezaron a volverse un poco más complejas, es decir, a usar proveedores de distintos lugares en el mundo y mucho más interdependientes o más dependientes del suministro internacional. Y en coyunturas como la actual, en la que el COVID-19 hace que el cierre de fronteras se dé, pues hay un choque a las cadenas de suministro bastante importante
y hoy los empresarios y las personas y todos nosotros nos estamos dando cuenta de uno de los riesgos de estar tan globalizados a esa medida, y es que tenemos un riesgo de suministro. Los países emergentes tenemos ese riesgo de suministro porque compramos muchas cosas del exterior. Colombia es un país que particularmente la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos es mucho más grande lo que compramos del exterior, así que ese nivel de globalización va a cambiar. Los países muy probablemente van a empezar a producir buena parte de lo que antes compraban internacionalmente, lo van a producir un poco más local. Adicional a eso se va a empezar a generar probablemente redundancia en las cadenas de suministro. ¿Eso qué significa? Que yo ya no voy a trabajar solo con un proveedor, sino que de manera precavida voy a tener un proveedor alterno de esas materias primas o de esos productos que yo tenga. Así que esta alta vulnerabilidad muy probablemente sí va a llevar a que ese patrón de globalización cambie. Otro de los puntos incluso que yo destacaría aquí es que de la mano de esa desglobalización internacional, pues la economía local se va a favorecer. Economías como Colombia van a empezar a desarrollar empresa y van a empezar a desarrollar producción local y oferta local en muchos de los productos. Eso no es malo, eso es lo que uno llamaría una oportunidad en medio de toda esta crisis y como resultado de toda esta crisis. La industria colombiana y la economía colombiana se va a tener que reformar y de eso voy a hablar un poquito más adelante, pero sin duda la economía colombiana puede resultar beneficiada de esto en la medida en que la creación de empresa y la fabricación local debe empezar a ser más relevante. La adopción de la tecnología es una conclusión obvia o una conclusión mucho más evidente, así que ese es el segundo tema. Y es la adopción de la tecnología se aceleró y se aceleró en distintos frentes. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo trabajo en Davivienda Corredores, como les decía, y si bien en el Grupo Bolívar, en Banco Davivienda y en Davivienda Corredores veníamos considerando ya la necesidad de volvernos más digitales y veníamos implementando planes para volvernos digitales y usar productos que nos permitan tener la información en la nube y acceso remoto más fácilmente a nuestros funcionarios y cosas por el estilo, pues quedó demostrado en un par de semanas que cerca del 85 o casi 90% de la compañía en la que yo trabajo terminamos haciendo teletrabajo y terminamos accediendo de forma remota a la información, atendiendo a nuestros clientes a través de videoconferencias y cosas por el estilo. Así que la adopción de la tecnología en uno de los frentes, que es el home office y el trabajo en casa, se aceleró. Hoy ya nos demostramos todos que somos capaces de hacer ese teletrabajo y funcionar de manera remota. Como les decía al principio, yo creo que somos animales sociales, así que no vamos a cambiar las reuniones personales y el contacto personal no es que se vaya a eliminar por completo, pero lo que esto sí quiere decir es que compañías que proveen servicios de acceso a la información de manera remota, herramientas de teletrabajo, videoconferencias o cosas por el estilo, y tecnología en general, se van a ver muy beneficiadas de ahora en adelante. La distribución y plataformas de comercio electrónico y que complementan el comercio al por menor, sin duda son plataformas o herramientas tecnológicas que se van a ver favorecidas y que si antes los comercios la veían como una alternativa, hoy es una necesidad. Hoy ya estamos viendo que plataformas de distribución y tecnología están empezando a aparecer para los tenderos, ya no solo para los grandes supermercados o grandes retailers en Colombia y en el mundo, y no solo es Amazon el que tiene ese monopolio o esa relevancia en la distribución de mercancías en el mundo, sino que vamos a empezar a ver que el pequeño tendero, el pequeño empresario que tenía un negocio de ventas al por menor, si estaba dudando en adoptar suscripciones o en adoptar la tecnología para la distribución de sus productos, eso es algo que hoy se convirtió en una necesidad y que mostró y está mostrando la eficacia que tiene. Así que muy probablemente la adopción de la tecnología en ese sentido pues se va a dar de manera mucho más acelerada. Así que todas esas plataformas de distribución y la tecnología en el comercio al por menor se va a implementar mucho más rápido. Es lo que en algún punto se llama
la última milla, la distribución de la última milla, los last milers, y esto pues finalmente es una tendencia que, como les digo, ya se venía dando en Colombia con empresas como Rappi, o en el mundo, en Colombia como domicilios.com, en el mundo Delivery Hero. Estas son plataformas o negocios que llegaron para arraigarse muy fuertemente y que tienen un potencial de crecimiento bastante grande. La personalización y el Big Data, yo creo que es uno de los temas bien impresionantes, porque algo que veníamos tratando de hacer en el mundo es poder personalizar mejor los servicios, los productos, y llegar de forma más cercana al consumidor para tener una venta un poco más efectiva. Y empezar a utilizar el Big Data en distintas formas. Les pongo ejemplos. En el mercado americano, una de las formas más sencillas, y en el negocio que yo hago y en el tipo de actividad que yo hago, estamos muy pendientes de los resultados financieros de las compañías. Y una de las formas, por ejemplo, de ver si a una compañía le está yendo bien o mal es hacer seguimiento a sus ventas, a sus resultados financieros, y hacerle el seguimiento, por ejemplo, a las ventas de Walmart para saber cómo va la economía en Estados Unidos y cosas de estas. Pues realmente lo que está pasando y lo que se está empezando, o lo que se ha venido usando ya desde hace un tiempo en Estados Unidos, es que para lograr anticiparme a los resultados que va a tener Walmart, muy probablemente lo que se hace es utilizar Big Data para hacer escaneos de los parqueaderos, para hacer escaneo del tráfico que se está dando dentro o en las zonas de los Walmarts, por ejemplo, para medir cuál es su nivel de ingresos y de ventas en determinado periodo de tiempo. Así que no tengo necesariamente que esperarme a los datos reales de ventas de Walmart, sino que muy probablemente me voy a anticipar con los datos de tráfico en sus parqueaderos para aproximarme a cuánto pueden llegar a ser las ventas de esos supermercados, si se están subiendo o están descendiendo. Eso mismo está pasando, por ejemplo, en el control de la pandemia, y es que hemos tenido estadísticas de Google y de Apple de la movilidad en América Latina, en donde Colombia, por ejemplo, es uno de los países en los que la movilidad en estos meses es donde más ha descendido, por ejemplo, en donde las medidas de cuarentena y de precaución se han implementado de manera efectiva, y en donde la movilidad se ha reducido significativamente. Entonces, la información y el Big Data no solo están sirviendo para personalizar servicios y productos, sino para hacer monitoreo de las actividades a nivel económico, y en el caso del COVID-19, como les decía, se está usando para hacerle seguimiento, por ejemplo, a las personas que tengan resultados de test positivo, y ver si cumplen con las cuarentenas o no, con los aislamientos y cosas de estas. Así que el desarrollo de Big Data, la inversión de las compañías en Big Data, en tecnología de información, y en volver todo esto una personalización de toda esta información, y de poder identificar quiénes estamos detrás de esos celulares, o quiénes estamos detrás del uso de ciertas aplicaciones, y poder entender mejor a ese consumidor y a ese ciudadano, es algo que sin duda desde ya va a marcarse mucho más. Insisto, el COVID-19 está demostrando que en el mundo, y que en China y que en países asiáticos, el uso del Big Data y de la información que proveen los celulares y que proveen las aplicaciones está sirviendo para controlar el virus, y por eso es que están siendo un poco más eficientes en esta labor. Pagos digitales, sin duda. Yo creo que hoy los servicios públicos, esa es otra forma, digamos, de cómo la tecnología se está adoptando mucho más fácil o más rápidamente, y es el de pagos digitales. Les pongo algunos ejemplos en el mundo, o en Colombia incluso. Para el grupo para el que yo trabajo y para Banco de Vivienda, en Banco de Vivienda hay una herramienta de pagos digitales y de dispersión a toda la población muy conocida, es la herramienta DaviPlata, que ya dispersa pagos a cerca de 7 millones de personas. Los servicios públicos, si había personas que antes eran reacias a pagar sus servicios públicos por internet o hacer transferencias electrónicas,
en esta coyuntura en la que no podemos salir, pues les tocó o nos ha tocado aprender a hacerlo, suscribirnos, inscribir los pagos de servicios públicos, así que el uso de pagos de servicios públicos está incrementando significativamente. Yo diría que ya hoy las métricas de pagos, por ejemplo, de servicios públicos en telefonía o cosas de estas, tienen que estar superando casi que el 50% de los usuarios pagando facturas digitales. Así que el negocio o los pagos digitales muy probablemente van a tener unos crecimientos exponenciales, y eso es algo que el COVID-19 está acelerando y que está llevando a que el mundo post-COVID-19 sea un mundo en el que la tecnología las fintech y los medios de pagos digitales vayan a crecer significativamente. El acceso a la información también es otra forma en la que la tecnología se está adoptando mucho más fuertemente. Digamos que en el caso del acceso a la información lo podemos ver con lo que yo estoy haciendo. Estoy compartiendo mis opiniones y mis análisis hoy a través de Instagram, y también los comparto frecuentemente a través de YouTube, los comparto a través de Twitter. Las universidades más reconocidas en el mundo y en Colombia están generando podcasts, están generando clases por YouTube, por plataformas, por internet, están dando muchas más clases virtuales. Así que el acceso a la información no solo se está democratizando, sino que se está demostrando que el acceso a la información de calidad y el acceso a la educación, por ejemplo, se puede dar a través de medios digitales, y eso también va a contribuir a algo, y es que muy probablemente las brechas sociales o las brechas educativas se van a cerrar. Probablemente el acceso a cierto tipo de educación que hasta el momento ha sido información mucho más costosa o de difícil acceso para ciertos grupos de la población, va a ser mucho más fácil de acceder, y eso va a empezar a contribuir a cerrar brechas sociales en Colombia y en el mundo. El tercer punto, después de tecnología y después de globalización, creo que es algo que uno podría llamar el race to the bottom, y es ciertos negocios que venían en declinación, pero que empiezan a tener unas dificultades bastante particulares. Porque las transiciones se van a dar mucho más rápido. Por ejemplo, el negocio de la energía y del petróleo. Yo creo que el petróleo no se va a dejar de usar. En el mundo antes del COVID-19 se consumían cerca de 100 o se demandaban cerca de 100 millones de barriles de petróleo al día. Eso no va a cambiar, es decir, no vamos a empezar a demandar muchísimo menos, pero lo que sí va a empezar a ocurrir es que en el mundo el crecimiento de las fuentes de energía alternativas, que ya venía siendo significativo, se va a acelerar muchísimo. El COVID-19 está demostrando o incluso está afectando mucho más a ese sector, porque la demanda, que era de 100 millones de barriles, hoy puede estar en 80, en 75 millones de barriles, así que ha caído significativamente la demanda, y eso ha llevado a que incluso esta semana, que es uno de los análisis que compartí en YouTube y que el mundo del periodismo financiero estuvo hablando mucho estos días, es que el precio del petróleo por primera vez en su historia se negoció negativo, y negativo en menos $40. Eso es una coyuntura que no me voy a detener a explicar. Tal vez lo único que diría es, no es que de ahora en adelante el precio del petróleo entonces vaya a ser negativo y ahora los productores vayan a tener que pagarle a sus clientes por recibirles el petróleo. Eso no es así, pero lo que sí está mostrando es que sí, en esta coyuntura hay un choque de demanda que muy probablemente va a dejar muy resentido el mercado de energía y de petróleo, particularmente a nivel mundial, y va a acelerar el interés de transformarse a otras fuentes de energía. Eso viene de la mano de que en estas cuarentenas y en estos aislamientos obligatorios, pues la gente hoy y todos hablamos más de que el aire está más limpio, de que vemos especies que antes no veíamos, que vemos las aves mucho más cerca como antes no las veíamos, que en medio de todo el home office es una muy buena alternativa porque vamos a descongestionar los sistemas de transporte público y vamos a contribuir a la menor contaminación del planeta, y eso va a ayudar al medio ambiente. Entonces,
eso es algo que hoy es además una reflexión interna, eso es una tendencia que ya se venía dando en energías renovables, pero que el COVID-19 genera un poco más de conciencia sobre esos temas y que por eso esas transiciones van a empezar a darse mucho más rápido. Así que esos negocios que empiezan a declinar o a decaer un poco más rápido son probablemente esos. Diría yo que en algo muy relacionado al negocio también financiero, diría yo que las tasas de interés. Esta coyuntura está demandando algo y es que lo que se busca hacer es que los empresarios no vayan a tener problemas para acceder al crédito o a los recursos, que puedan seguir funcionando, que no vayan a tener problemas de solvencia. También está demandando ayudas a la población menos favorecida y que los gobiernos hagan unos esfuerzos muy grandes para poder entregarle ayudas a la población menos favorecida. Pero eso implica al final que los gobiernos van a salir de esta coyuntura con unos niveles de endeudamiento mayores, al igual que las empresas. Así que lo que se está haciendo en este momento por quienes determinan las tasas de interés, que son los bancos centrales, es disminuir esas tasas de interés para tratar de hacer que estas empresas y estos gobiernos se financien, pero que el costo que deben asumir por esta financiación sea el más bajo posible. Así que desde el punto de vista de lo que yo hago, que es buscar en dónde los recursos de las personas y de nuestros clientes pueden rentar mejor, desde el punto de vista de la tasa de interés, que es esa rentabilidad que obtengo por poner mis ahorros y mi capital en ciertas inversiones, esa tasa de interés va a disminuir y se va a mantener baja por un buen tiempo, y eso es algo que está pasando, que venía ocurriendo en el mundo, pero que se aceleró y que se está marcando mucho más a raíz del COVID-19. El cuarto punto que quisiera mencionar es tal vez el valor de la supervivencia. Lo quisiera llamar así es por lo siguiente, porque muchas veces la riqueza se conserva en ciertos bienes que han sido identificados a lo largo de la historia como bienes refugio de valor. Por ejemplo, el oro. O incluso en algunos casos hay quienes guardan parte de su riqueza en obras, en esculturas o en arte como todo, en vinos, cosas por el estilo. Esos son los activos que han sido y han funcionado en el mundo como refugio de valor, y sin pensar que vayan a dejar de serlo. Lo que esta situación de esta pandemia sí genera es una reflexión muy grande, y es: yo en coyunturas como estas lo que necesito es tener acceso a agua, a alimentación, a productos de salud, a bienes que me permitan supervivencia, que me permitan sobrevivir. Tener oro, tener cuadros, tener obras de arte en esta coyuntura pues no funciona mucho. Y eso no quiere decir que vayamos a vivir en una economía de pandemia de aquí en adelante, no quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que muchas veces buscamos proteger nuestra riqueza y protegernos depositando nuestro capital en unos bienes que son esa reserva de valor, pero que realmente en momentos extremos no funcionan mucho para suplir la necesidad básica que yo tengo. Con esto, sin ánimo de ser muy extremista o muy filosófico en lo que estoy diciendo, a lo que me quiero referir es que economías como la colombiana, sectores como el sector agrícola, el rol del campesino en las economías y de la producción de alimentos en el mundo, no solo en Colombia, va a tomar una relevancia mayor, y si no la toma, sería taparnos los ojos a una realidad, y es que en Colombia tenemos una oportunidad y una necesidad gigante de seguirle apostando al campo y de seguir mejorando la forma en la que se producen alimentos y se distribuyen alimentos en nuestro país, y eventualmente en que nos convirtamos en un gran proveedor de alimentos para el mundo. Tenemos ese potencial y esa capacidad, nos falta invertir en muchas cosas, pero coyunturas como el COVID-19 empiezan a hacer que los bienes de lujo y los bienes de supervivencia o bienes básicos
tengan un valor incluso distinto y mayor en el caso de los bienes básicos. Insisto, eso no quiere decir que después del COVID-19 solo nos vamos a enfocar en los bienes básicos y nos vamos a olvidar de otro tipo de lugares en donde poner los recursos o de que los humanos y las personas pues vamos a demandar este tipo de artículos. Eso no quiere decir eso. Pero lo que sí quiere decir es que muy probablemente aquí hay un bien que no se le ha dado el valor que merece y que muy probablemente en coyunturas como estas hace totalmente la diferencia. La deuda, ese es el quinto punto que quisiera mencionar. Yo ya les dije, creo que después de esta coyuntura las empresas van a terminar con unos niveles de deuda mucho más altos, al igual que los gobiernos, y eso va a tener su efecto sobre, por lo menos en los próximos años, sobre las tasas de interés, pero también es cierto que esto le termina generando una reflexión a los empresarios y nos termina generando una reflexión a las empresas, y es ¿cómo me cogió esta crisis? Me cogió con unos niveles de endeudamiento demasiado altos. A nivel de finanzas personales, ¿qué decisiones estoy tomando? Y eso muy probablemente, así como se va a generar cierta precaución en las cadenas de suministro, también vamos a ver cierta precaución en las decisiones financieras y en las decisiones de finanzas personales que vamos a tener. Así que yo diría que esos son los 5 puntos que me parecen más relevantes. Se los quiero resumir como para que no se nos olvide un poquito cuáles son los puntos que quise destacar. Primero, la globalización va a ser mucho menor. Segundo, la tecnología y su adopción se aceleró significativamente. Tercero, negocios que venían en cierta declinación están acelerando su race to the bottom o su declinación significativa. Cuarto, el valor de la supervivencia o de los bienes básicos y la importancia para economías como Colombia. Y quinto, la deuda y las decisiones en finanzas personales y la forma de afrontar el endeudamiento hacia adelante. Ahora, ¿esto cómo se traduce en lo que yo hago? En inversiones y en dónde debería yo poner mis recursos o mis ahorros. ¿Debería invertir? Empezando por ahí. Yo creo que sí hay que invertir. Lo que hay que identificar es cuáles son los cambios que generan las crisis. Les pongo un ejemplo. El mundo en el año 2008 tuvo un choque muy significativo en Estados Unidos en la recesión económica que se dio en Estados Unidos, y el patrón de consumo en Estados Unidos cambió significativamente y fue lo que en algún punto incluso llevó a la aparición de la tecnología o al boom de la tecnología para estar mucho más cerca del usuario y para poder hacer que sus patrones de consumo aumentaran un poco. ¿Por qué? Porque antes de la crisis, la tasa de ahorro personal, es decir, qué tanto ahorro respecto a mi ingreso disponible, estaba en niveles de 3.5%. Con la crisis, el nivel de ahorro terminó durante muchos años hasta ahora en niveles muy altos, hasta niveles que oscilaron en 5, 6 y 7% en algunas oportunidades. Entonces, eso llevó a que seguramente el patrón de consumo cambiara significativamente y ahí se dieron muchas oportunidades. Entonces, el mundo va a seguir, las personas vamos a seguir trabajando por satisfacer nuestras necesidades, por de pronto dedicarle más tiempo a nuestras familias, por dedicarle mucho más tiempo a las cosas que queremos hacer, a los lugares que queremos conocer. Eso es algo en lo que vamos a dedicar más tiempo, pero el mundo va a seguir. Lo que sucede es que el mundo después del COVID-19 sí va a cambiar, el mundo ya está cambiando, ya venía cambiando. El COVID-19 lo que hace es acelerar la adopción de varias tendencias macro que en el mundo se estaban dando. Ahora, eso significa que yo con muy pequeño capital o con muy alto capital debería empezar a pensar en algunas tendencias en las cuales podría invertir. Así que primero, nuevas fuentes de energía y sobre todo energía renovable.
Yo creo que las compañías que estén enfocadas hacia ese tipo de negocios van a tener un crecimiento aún mayor en los próximos años y desde ya. Y eso uno cómo podría de alguna otra forma capturarlo o aprovecharlo. En los mercados financieros hay compañías que se dedican a eso. Voy a poner un ejemplo en Colombia. Compañías como Celsia, que están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, son compañías que vienen apostándole muy fuertemente a las energías renovables y a la transformación de la base energética en Colombia. Pero en el mundo también hay muchas compañías que se están enfocando a la transformación energética, y eso se los digo por la implicación del race to the bottom y de la transición energética que les hablaba, y de la misma conciencia medioambiental que se está dando y que va a llevar a que propendamos en el mundo por utilizar energías más limpias. La nueva forma de hacer economía en el mundo y de hacer producto y de aportar a la economía trae sin duda como una de sus principales herramientas la tecnología. Eso hay que verlo de distintas formas. Uno, que hay compañías que proveen servicios de acceso a información a través de la nube, teletrabajo, herramientas de videoconferencias o cosas por el estilo. Esas compañías que están enfocadas a proveer infraestructura de tecnología y de acceso a información, o compañías de telecomunicaciones que vienen creciendo en invertir fuertemente en la infraestructura de canales digitales o de redes para el manejo de la información, pues son compañías que muy seguramente lo van a seguir haciendo bien por los próximos años. Tal vez yo tendría una consideración, y es algo que incluso venía ocurriendo antes del COVID-19, y es que antes del COVID-19 venía dándose una pelea entre dos grandes potencias, entre Estados Unidos y China. Y de hecho la presidencia de Donald Trump y el rol de Donald Trump de salir a pelear y a confrontar a China, de salir y confrontar a los árabes, de salir y confrontar a Irán, de salir y confrontar a Rusia, es algo que está mostrando uno de los riesgos que se está presentando en el mundo. Y es que si bien el mundo está caminando hacia la tecnología, Estados Unidos tiene unas compañías muy representativas en eso. Apple, Google, Facebook, Amazon. Pero muy probablemente esos otros países, China, Rusia, India, los árabes, etcétera, etcétera, no van a querer tener su información bajo la administración de Estados Unidos. Así que lo que va a empezar a suceder en el mundo, y esto es bien importante para pensarlo, es: ¿hay que invertir en tecnología? Sí, las compañías en Estados Unidos más representativas van a seguir teniendo un potencial gigante a mediano y largo plazo. Sí. ¿Van a ser las únicas? Probablemente no. Probablemente no, y de hecho ya en China veníamos viendo que compañías vienen creciendo a pasos gigantes para generar un contrapeso en el mundo. Digamos que eso es algo que también va a cambiar en esta globalización o en este foco de poder en el mundo, y es que va a haber un equilibrio del poderío en el mundo, y vamos a ver cómo de todos modos China sí va a tratar de tener un rol mucho, o no va a tratar, va a tener un rol mucho más representativo en el mundo. Y eso desde el punto de vista de ustedes y de mi rol, ¿qué significa? Que yo tengo que invertir o tengo que apostarle a las empresas de tecnología, pero creo que esto hay que entenderlo como lo siguiente. Uno, que Estados Unidos no va a ser el único foco proveedor de tecnología, que muy probablemente en Asia y sobre todo en China o en India va a haber oportunidades muy importantes en este suministro de tecnología y de fuentes de información para el mundo. Y tres, que economías como las latinoamericanas o como la latinoamericana y países como Colombia vamos a tener que invertir mucho más en esto. Vamos a tener que hacer un cambio bien importante, y es una estadística que vi hace unos meses. ¿Qué tanto representa la economía digital del total de la economía china? Más o menos el 30%. ¿Qué tanto representa la economía digital del total de la economía en Estados Unidos? Aproximadamente el 7%. ¿Qué tanto representa la economía digital frente al total en Latinoamérica? Más o menos el 3%. Eso quiere decir que ya nos quedamos
en esa transformación y en esa megatendencia digital. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que sí tenemos que hacer inversiones mucho más fuertes en ese sector, y muy probablemente lo que vamos a tener que hacer es dar un salto gigante y convertirnos rápidamente en economías digitales, en economías que se enfoquen muy fuertemente en ese segmento, que fue lo que hizo China. Al final, la historia de crecimiento de China es una historia, digamos que relativamente reciente. China decidió abrirse al comercio en 1978 específicamente, y de ahí empieza su transformación, y luego es que empieza a apostarle muy fuertemente a la tecnología, pero no quiere decir que las economías latinoamericanas no lo podamos hacer. Lo que sí vamos a tener que hacer es apostarle mucho a esos sectores. Crear empresa y apostar a la empresa colombiana, yo creo que es otro de los grandes mensajes aquí. Yo creo que, como les decía, lo que sí va a empezar a pasar en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros, pues en el sector financiero y en toda la economía colombiana en general, es que nos dimos cuenta que sí, que somos vulnerables porque dependemos del suministro de muchos productos a nivel internacional. Y desde el punto de vista de políticas gubernamentales también nos dimos cuenta que dependemos del mercado internacional para muchos de los elementos que necesitamos para atender la coyuntura del COVID-19. Pero eso también nos llevó a demostrar que fuimos y somos capaces de trabajar en ciertos ventiladores mecánicos, en la producción de tapabocas, en la producción de una cantidad de productos en donde nos demostramos que somos capaces, y eso es una muestra de que efectivamente hay que apostarle a la empresa colombiana, y que los emprendimientos en Colombia, aunque vamos a tener un periodo súper complejo, sin duda esto es algo que a nivel de economía es una coyuntura supremamente difícil, hay que apostarle a la creación de empresa en Colombia, y porque muy probablemente vamos a empezar a ver, como les decía, que ese retroceso de la globalización lo que va a terminar haciendo probablemente es que vamos a apostarle más a las empresas colombianas. Finalmente, 2 puntos, y es, yo diría, mantener exposición o mantener inversiones en bienes básicos. Como les decía, los alimentos y los productos de salud son bienes que tienen un valor muy importante en la economía, y en ese sentido, uno cómo podría hacerlo, o porque creen empresa en esos sectores, o a través de los mercados financieros. Por ejemplo, se puede tener inversiones en Colombia a través de compañías como Nutresa, o en el mundo hay muchas compañías que que están enfocadas en esos negocios de alimentos y en esos negocios de productos básicos necesarios para la humanidad. Así que eso es algo que hay que tener presente de cómo va a ser el mundo después del COVID-19. Y finalmente, yo diría que el tema es, muchos de ustedes o muchas de las personas con las que hablamos muchas veces se preguntan, bueno, esto suena súper interesante, de las oportunidades y las tendencias macro que se dan en el mundo, pero no tengo el capital suficiente para hacerlo, así que probablemente lo que voy a tratar es de crear empresa y listo, o definitivamente me sirve solo como un tema informativo y para aprender algo más, pero no tengo cómo aprovechar esta información. No, yo creo que sí hay muchas formas. Como les decía, esto no solo busca generar esa conciencia o esa idea de que a través de los mercados financieros y a través de las alternativas de inversión que hay en el negocio financiero se puede hacer. Yo puedo comprar a través de acciones específicas o a través de ciertos instrumentos y vehículos colectivos en Colombia y en mercados internacionales, exposición o inversiones a este tipo de compañías y a este tipo de sectores. Pero lo otro muy sencillo, como les decía, pues no muy sencillo, sino muy claro y directo más bien, es crear empresa en ese tipo de sectores, apostarle bien sea o a la formación y al conocimiento propio en ese tipo de actividades, o si tengo la oportunidad de crear empresas que estén dirigidas a esos segmentos, hacerlo. Así que no necesariamente solo a través de mercados financieros o inversiones, es tratar de identificar estas tendencias que en el mundo se van a marcar a raíz del COVID-19. Entonces,
El mundo después del COVID-19 va a traer unos cambios importantes, trae unos retos importantes, pero me parece apasionante y me parece muy interesante también las transformaciones que se están dando en el mundo. Espero que haya sido de su interés, espero haberles podido compartir información que les parece interesante. También aprovecho pues para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @davidcorredores o a través de mi Twitter personal como @germancristancho, que ese es mi nombre y mi apellido, tal vez el apellido por efectos de longitud en el Twitter sin la I, CRSTANCHO, Germán Cristancho. A través de YouTube, en nuestro canal, estamos publicando información periódicamente muy enfocada al negocio financiero y a los mercados financieros, pero que es información que tratamos de poner muy fácil para el acceso de todos ustedes, así que en YouTube, a través de nuestro canal en Davivienda Corredores, y espero que todo esto nos termine generando una gran oportunidad, un cambio positivo a todos nosotros, oportunidades a la economía colombiana. Esto sin duda va a terminar haciendo que en la economía colombiana adoptemos unos cambios, unas transformaciones que ya eran necesarias, pero que esta coyuntura nos hizo ver que son de necesidad inmediata. Tenemos que hacer unas modificaciones y unos ajustes importantes a nuestra economía porque tenemos muchas oportunidades, pero tenemos que creer en ese tipo de oportunidades. Espero les haya parecido de interés. Muchas gracias y mucho agradecimiento pues a Movistar, al Movistar Arena en Bogotá, y esperemos que pronto podamos volver a los eventos tan buenos que se han venido organizando. Muchísimas gracias a todos ustedes.